Buen día amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Mora, soy estudiante de la especialización en educación en tecnología y en este video les voy a presentar un texto escrito por el autor Will Baker, el cual se titula La construcción social de una baquelita. Eh, Baker es un ingeniero, filósofo y sociólogo de la historia de la tecnología y que nos cuenta a través de sus textos los diferentes estudios que ha realizado a lo largo de estos años en relación a todos los procedimientos y las formas que tiene la tecnología y lo más importante, la historia. Entonces veamos lo que nos quiere decir este autor. En un primer apartado, el texto nos señala la historia de los plásticos y nos dice que los egipcios fueron una de las culturas que se reconocen por haber empezado a usar estos materiales para la elaboración de barnices para sus sarcófagos. Estos los hacían con resinas y plásticos naturales. También los griegos, está documentado que ellos hacían joyas con ámbar. Entonces, estos plásticos naturales principalmente eran lacas, gomas, y que finalmente con procesos más industrializados a mediados del siglo XVIII más o menos, se da un proceso que se llama la vulcanización de la goma y esto permite, digamos, una maleabilidad mucho más importante para producir ciertos artefactos en donde se utilizaban principalmente como aislantes eléctricos. También se producían revestimientos internos de aparatos químicos. Se hacían inicialmente dientes artificiales, pues con todos los defectos, desde luego que este material tenía, pero que sin lugar a dudas iba marcando, digamos, un camino, eh, digamos, para la industria y también para los investigadores y los químicos, de cómo podrían ir mejorando este material pues que empezaba a ser importante, además porque el plástico que utilizaban anteriormente, de este plástico natural también se sacaba el marfil de, de los elefantes. Se utilizaba también los caparazones de las tortugas y digamos que esos materiales empiezan a tener un problema y es que son inicialmente sacados de la India y pues empiezan a tener, empiezan a encontrar una escasez en relación a estos materiales y pues de ahí va a surgir, digamos, como esa pretensión de las, digamos, de los grupos de investigación para mirar la forma por medio de la cual ellos puedan generar un plástico que no sea natural, sino que sea producido por ellos y que en esos términos pues tenga, digamos, mayor acceso y abastecimiento a las necesidades que va teniendo la industria. Este material le va a permitir a Parker iniciar con un proceso de industria en donde todos sus avances tecnológicos van llevando de alguna manera a la creación de empresa. Entonces recordemos un poco que todos estos plásticos inicialmente eran usados para personas adineradas. Los únicos que lo podían adquirir eran ellos por su valor, su alto valor en el mercado. Entonces digamos que también la idea de hacer mercado con estos productos inicialmente bajaría los costos y permitiría el uso a distintas personas que con distintas capacidades económicas, ¿sí? Entonces,
Parker empieza a ser una empresa eh, que desarrolla este tipo de material a partir de la nitrocelulosa, pero finalmente es captado por la economía y por la empresa y pierde, digamos, esa necesidad inicial que lo lleva a él a investigar eh, pues todos esos procesos químicos y finalmente pues su empresa se va a la quiebra eh, y sus prototipos fracasan debido a que el material que él manejaba, que él creaba a partir de la modificación de la nitrocelulosa, eran elementos que sufrían muchas contracciones, digamos que tenían procesos de torsión inesperados en en los prototipos finales, se deformaban, entonces tenía ciertas variables, generalmente por el calor y por las formas como estaban construidos, que no le permitieron finalmente consolidarse en el mercado, ni tampoco, digamos que en la academia, pero que sí finalmente marca un inicio de investigación en donde él intenta subsanar esos problemas de escasez del material y que empieza, digamos, a iniciar un legado eh, para las demás personas que están también trabajando en ello y que están dispuestas a poder producirlo. La escasez del material nos va a permitir analizar tres variables eh, por medio de las cuales esta tecnología que se crea a partir del plástico y que inicialmente se da porque el plástico natural se está acabando, se está agotando y necesitan en ese momento darle como una solución a esos problemas. Bueno, una segunda variable que nos muestra el documento tiene que ver con eh, una empresa que crea el exgerente de la empresa que creó Parker anteriormente y él intenta de alguna manera que ese fracaso de Parker tenga alguna intención en términos de poder generar procesos mejores, ¿sí? Porque él se da cuenta finalmente que hay que seguir trabajando el material y perfeccionándolo de tal manera que se convierta en algo mucho más confiable y estable para el mercado. Entonces, inicialmente el objetivo de esta persona es estabilizar el plástico y hacerlo más blanco, hacerlo parecer más al marfil y le cambia su nombre que tenía inicialmente de Parquesina, se lo cambia a marfilina, ¿sí? Siempre con la pretensión de poder hacerlo pasar por marfil o digamos que de alguna manera estéticamente cuente con sus características y pues es otro fracaso, no logra su objetivo inicialmente de estabilizarlo y de hacerlo más blanco y su empresa también quiebra, pero que le aporta elementos importantes porque trae a colación unas mezclas específicas, unas pruebas con silenita y relacionándolo también con la nitrocelulosa. Entonces, digamos que de alguna manera introduce un elemento nuevo en el estudio, pero que finalmente no le da los resultados que él espera y termina por cerrar la empresa. Bueno, la tercera variante tiene que ver con una empresa que se crea después de la frustración de la anterior empresa, que tiene que ver con cómo modifica esa nitrocelulosa para convertirse en lo que ellos llamarían celuloide, ¿sí? Los materiales básicamente son los mismos, lo que sucede es que digamos la transformación tiene que ver con las obligaciones del mercado en ese momento que están llamadas o se orientan más hacia eh, lo que tiene que ver la parte
de la dentadura, de la odontología, y a crear ese tipo de materiales que puedan reemplazar a los dientes, y que digamos que no se deformen tan rápido, que no le causen tanto dolor a la gente. Y por ahí va encaminado un poco esto que sería la tercera variante. Eh, Otro aspecto importante es que en este momento se establecen una serie de problemáticas en relación con las patentes de los anteriores investigadores. Eh, Hay una fórmula especial para crear la celuloide y resulta que anteriormente ya se estaba usando y entonces se crea un juicio, se empieza a litigar eh, procesos para la patentación y finalmente termina ahí, o sea, la pelea de alguna manera determina los procesos que crean en esta nueva empresa, que le apuesta un poco más a la celuloide y que de alguna manera sí, eh, cada giro que ha tenido estas variantes le han aportado significativamente, pero que además hay unos aspectos específicos y es que cada quien le aporta desde el enfoque del mercado que quiere, digamos que quiere subsanar. En esta medida, la ontología anteriormente, digamos, más enfocado hacia el marfil o anteriormente más enfocado hacia objetos comunes, pocillos, platos, elementos del hogar o cosas de ese estilo. Entonces, también empezamos a darnos cuenta que el manejo y el estudio, digamos, científico y tecnológico está orientado también un poco sobre qué necesidades se van a satisfacer y bajo qué modalidades del mercado. Bike nos muestra en su texto, eh, cuando nos cuenta un poco la historia del plástico, que hay elementos importantes que hay que tener en cuenta, ¿sí? Que la historia no solamente se tiene que dar en términos de una narración de sucesos, sino que se tiene que aplicar a la reflexión en tanto creación. Entonces, de allí podemos identificar varias cosas y es que Biker nos muestra un poco ese concepto que tiene que ver con el marco tecnológico, en donde el marco tecnológico, digamos, se puede ver como una metodología para resolver problemas, en donde hay unos conceptos y hay unas técnicas específicas empleadas para ello digamos, por diferentes comunidades científicas o académicas. Entonces, digamos que la pretensión de él es que en toda creación tecnológica o en todo avance, se debería combinar las teorías y las corrientes de pensamientos que también incluyen procedimientos y técnicas, y de esa manera se usaría digamos, el método del marco tecnológico para afrontar diversas necesidades y encontrarse con otros marcos en otros puntos diferentes de la investigación. Es decir, eh, los tres procesos que narramos anteriormente eh, de alguna manera están enfocados como al estudio del plástico, pero nos dimos cuenta que el enfoque que cada quien le daba, digamos si era la creación de objetos para el hogar o si era para la odontología o si era para una pretensión más específica como hacer parecer el material lo más posible al marfil. Entonces esas variables le van marcando de alguna manera unas diferentes eh, procesos y procedimientos y técnicas de investigación. Y que esas técnicas pues van en un marco tecnológico y de alguna manera personas que estén en algunos campos, en el campo de la tecnología, digamos que relaciona a muchos otros campos y que en algún momento se encuentre o encuentre esa relación con otro estudio, pues de alguna manera eso es lo que llama Biker un encuentro
una relación con otros marcos tecnológicos que de alguna manera me permitan a mí conocer lo que se está realizando en otro lugar, no solo reconocerlo, sino también poder usarlo, y de alguna manera que el conocimiento se vaya construyendo eh, en forma de red y no solamente a pretensiones del mercado. Entonces digamos que dentro del marco podemos decir que básicamente son conceptos, técnicas empleadas por una comunidad para resolver problemáticas. El último apartado del que nos habla Biker en su libro, en su texto, tiene que ver con algo que él denomina inclusión, que era un poco lo que veníamos hablando anteriormente de cómo esas maneras de ver y entender el mundo y de resolver problemas, eh, digamos de manera particular, le permiten a otras personas, a otros estudiosos, elaborar estudios a partir de lo que yo hago, ¿sí? Entonces, Biker nos habla de lo del marco tecnológico y la inclusión tiene que ver con, digamos, cómo las demás miembros de otros grupos sociales eh, utilizan sus estrategias de resolución de problemas, su teoría, y la incluyen dentro de sus propios marcos tecnológicos y de alguna manera eh, se está, se está generando un conocimiento un poco más amplio en donde se reconoce el conocimiento de todos y sus formas y procedimientos de resolver los diferentes problemas a los que cada uno afronta. Eh, Esa inclusión de los actores del marco tecnológico, digamos que tienen ciertas especificidades como describir sus metas, sus estrategias de resolución de problemas, cuál de alguna manera ha sido el abordaje tecnológico en términos teóricos eh, que se ha presentado en sus investigaciones y de cierta manera va nutriendo el marco tecnológico general y ayudando para que la comunidad científica, intelectual, académica, eh, genere procesos diferentes, genere procesos en donde pueda tener en cuenta eh, el conocimiento de otros y así poder fortalecer eh, pues lo que el proyecto que cada uno considera que está desarrollando. Entonces, en términos de la inclusión, es como eso, incluir, utilizar, encontrar la relación de diferentes marcos tecnológicos y utilizarlos de las mejores maneras posibles. Entonces, ¿qué podemos concluir finalmente con este texto? Es un texto que nos enseña, digamos, de manera muy didáctica cómo a través de la historia, del uso y del, digamos, más bien de las formas de descubrir ciertos materiales o de crear nuevos materiales, eh, se puede, digamos, demostrarle a alguien la necesidad y la importancia que tienen las diferentes versiones que muchas personas hacen de lo mismo y cómo a partir de esa reconstrucción, de retomar procesos antiguos y volverlos a traer y actualizar, genera procesos académicos, científicos de gran importancia a los que se llama marco tecnológico, en donde, digamos, se rescate de alguna manera todos estos tipos, todos estos procesos. Entonces, pues eso era el tema que íbamos a abordar hoy. Espero haya sido de su agrado y de su atención y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias por ver el video y hasta pronto.